Bienvenidos a Cadena Nacional. Ya he estado acá en otras ocasiones y siempre que viene es un buen invitado, controvertido. No. Periodista, escritor, exdirector y fundador del diario The Clinic, Patricio Fernández. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Andrea Moreto. Bien. Oye, espérate, yo te iba a preguntar, te iba a poner, porque tú fuiste parte del Consejo Ciudadano de Observadores, el primer proceso que inició Michelle Bachelet. Sí. ¿Ya? Después fuiste además convencional, el primer convencional amarillo, hay que decirlo, el que se autodeclaró amarillo. ¿Ah? De otra... sí, mira. En otro momento de la historia. Y que no es lo mismo que esto del Partido Amarillo. No, pues por eso, pero sí. Fue el primero que amarillo que tenía que ver con la moderación, sí. con, digamos, etcétera, etcétera. Este es el titular porque yo quiero reivindicar este titular, que es el Patricio Fernández y el orgullo amarillo. Para mí los blandengues son los que vociferan lo mismo que su entorno. Pero ¿esto de qué momento es? Esto es como que hubiese sido hace 5 siglos atrás, ¿o no? Eso como fue... que era en otro Chile. Claro, eso fue... Noviembre 2019. Noviembre 2019, pero yo escribí una columna que se llamaba Defensa, que se llamaba Los Amarillos, sí. Que fue antes. Sí. Antes del estallido. En el The Clinic. En el The Clinic, sí. Era una editorial. Y ahí los trataba de definir además como esos que tienen más curiosidad que rabias y que están interesados en el otro y que no por eso, digamos, tienen menos convicciones ni nada, sino que es una manera de convivir, es un entendimiento democrático. Y que de alguna manera yo lo traté de transmitir en momentos de la convención. Decía yo, es que lo que pasa es que esto o es amarillo o no es, porque justamente no es el vozarrón de unos que se tiene que imponer sobre otro, sino algo parecido a un acuerdo comunitario. Es el gran esfuerzo de un acuerdo constituyente. Ahora, lo que te decía es que a propósito de esa columna, me invitó Barken a su programa un par de veces, incluso, y de ahí sacó él el nombre de esta idea. Barken te robó el término amarillo. No polemicemos, pero sí. Sí, po. Sí, y lo llevó para otro lado porque lo que a mí me llama la atención... Mira, ahí te leíste del The Clinic, eso fue en julio del 2018. Claro, por ahí. Los amarillos, julio de 2018. Claro, y lo que pasa es que los amarillos, lo que después se constituyó como los amarillos, uno que yo los encuentro muy fanáticos. O sea, son como muy gritones, son demasiado enfáticos. Fanáticos de... Son fanáticos de algo. Sí. Liderados por Barken, hay que decir, porque así parte también el tema amarillo. Sí. Y lo otro es que fue deviniendo un sector conservador de la concertación, que no tiene nada que ver, digamos, con el concepto que uno quería poner aquí. Pero... Claro, ahora lo interesante es que ex convencional, tú llegaste, de hecho, tu campaña tenía el color amarillo. Correcto. Para llegar a ser convencional, así donde saliste electo. Así es, y donde fue candidato también Silva. Silva, quien es hoy también el máximo... El más votado. El más votado de los republicanos. Entonces no salió. 700.000 votos. Sí. Y en aquel entonces Perdió. No salió. No. Bueno, y de esto estamos hablando del 2000, o sea, de ayer. Sí. De ayer, y Chile como que ha dado 55 vueltas. Sí. Es una, o sea, digo como que lo quiero poner ahí el tema de los amarillos porque me parece muy interesante, porque además tú dices que ahora fuiste visionario con respecto a ser amarillo. O sea, lo que en un momento fue como muy despreciado, sí, porque eran momentos de radicalidades. Sí. Yo creo que con el paso del tiempo se ha visto releído, digamos, porque resultó que justamente esas radicalidades fueron muy contraproducentes en lo que fue la gran oportunidad, creo yo, de haber tenido un hito fundante que nos enorgulleciera en la democracia chilena, un hito fundante de una nueva etapa, digamos. Tú ya estás diciendo que fue. Es que ese fue, por supuesto. Esto continúa y tendrá que encontrar su... Creo que este es un camino de búsqueda de una ecualización, pero creo que ahí tuvimos una oportunidad que era muy bonita, digamos, sí. Y muy especialmente atractiva, y creo que hubiera sido un patrimonio nacional, por eso tuvo tanta atención del mundo, y en fin, pero se despilfarró. Tengo la sensación de que hay algunos convencionales que se sienten como que no quieren hablar, que se sienten entre, no sé, se sentirán culpables, se sentirán derrotados, les da vergüenza.
No, yo creo que ahí hay distintas maneras de evitar esto. ¿Ya? Yo creo que lo que le ha pasado a los convencionales en general, a quienes lo fuimos, es que además cayó como una lápida de desprecio, digamos. O sea, se generó una ola como de que quien estuvo ahí era de lo peor que hay, digamos. Pero yo creo que hay algunos que también están con culpa. Y me toca cuando yo he conversado, he mantenido relación con varios ¿Ya? y varias. ¿Ya? Y yo creo que sí, hay algunos que sienten sobre sus hombros la responsabilidad. Otros habitan más bien la negación, digamos. O sea, que es como todo lo que aquí ha sucedido es culpa de otros. Y esto estuvo todo estupendo y en realidad un país de absurdos no lo supo entender. Creo que no es el caso. ¿Y dónde estás tú? No, yo estoy yo lamento que no haya tenido otro desarrollo la convención. Yo fui de los que llegó ahí no con una bandera, sino en el intento de construir un acuerdo, y que cree que lo que pasó ahí como evento nuclear es que hubo un mundo que llegó, digamos, que por primera vez se veía invitado a formar parte de unas decisiones y que llegó con el resentimiento de no haberlo sido nunca, proveniente de distintas causas, de distintos mundos sociales, y de alguna manera marginó a esos que antes consideraba que lo habían marginado. Para efectos de esto, digamos, la derecha y parte de quienes habían estado antes en el poder. Y lo que esperaba la ciudadanía chilena era que aquí se construyera de alguna manera un escenario de paz y de convivencia, y no uno que agudizara o escenificara mayormente los conflictos y dejara a unos aplastando a otros. Y creo que eso no se consiguió. O sea, ahora, soy también de los que cree que era muy difícil que fuera de otra manera, dado cómo nació. Ajá, porque ¿por qué? Todos olvidan que esto nació en medio de un estallido social. Sí. Y había un clima, y ese clima, el estallido social fue apoyado por un 80% de los chilenos durante todo el 2019. Y antes de interrumpirse, en marzo del 2020, el apoyo era en torno al 70%. Esto estoy dando datos de la encuesta CEP. Todo esto lo tengo muy presente porque yo escribí un librito que se llama Sobre la Marcha, que era de notas sobre lo que iba pasando. No era una interpretación, sino que era apunte, y me sirve mucho volver a verlo ahora. Por lo tanto, hubo gente que hoy día está escandalizada, que se escandaliza con lo que ahí sucedió, que votó por los más radicales de los que estaban allá adentro, y a los que yo recuerdo además a uno mismo tratándolo de amarillo y de tibio, cuando al terminar el proceso consideraban que esto había sido algo así como un escándalo de arrogancia, pero en fin. Ahora, Ahora, perdona, una última cosa. Lo que creo que no se termina, eso sí, nunca se le va a reconocer a la convención, es que fracasó completamente en la propuesta de un texto, pero tuvo éxito en encauzar un estallido social. O sea, lo institucionalizó, lo llevó adentro del edificio del Congreso Nacional, y de alguna manera, al terminar este proceso, del estallido quedaba poco. Claro, porque en el fondo la violencia podría haber seguido. ¿A eso te refieres con encauzar? Sin es decir, ninguna duda. Si el proceso no se hubiese abierto para algún lugar que quizás no era el único lugar. Sí. El único lugar, efectivamente. Sí. Yo creo que en eso coincides, ¿o no? O sea, esto de haber puesto en este proceso... Todas las esperanzas de todo ahí, claro. Si la Constitución es evidente, que todo que la vea como un fetiche es bastante ridículo, digamos. Los países pueden evolucionar con distintas constituciones, etcétera. Yo lo que creo es que es bastante coherente que estemos nosotros en un proceso constituyente, y también va a ser coherente, y lo vamos a ver, creo yo, en distintas partes del mundo, y de hecho es un tema que ha ido apareciendo en distintas partes del mundo, hasta en Estados Unidos ha aparecido como tema la idea de una nueva constitución, porque cuando se está en un tiempo de un cambio cultural, social, político tan grande, no es raro que se aspire a generar un nuevo pacto que dé respuesta a esas nuevas condiciones y situaciones. Yo no veo esto solo como una reacción a la calidad de la Constitución del 80,
veo esto también como un cambio de era. Como habiendo un cambio de era que coincide en Chile con un cambio, con un término, un ciclo político muy nítido. Bueno, hagamos el acuerdo correspondiente. Ahora, para terminar, porque en el fondo, ¿qué es lo que, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo ves tú el proceso, el nuevo proceso? ¿Consideras que es un proceso que no tiene legitimidad, que no la va a tener? ¿Y cómo ves la elección del domingo, con los republicanos, digamos, ganando y junto a la derecha pudiendo hacer lo que quieran, digamos? ¿Cómo lo ves? Esta nueva versión del proceso constituyente siempre me ha resultado muy extraña. Creo que pasamos... Mira, el proceso anterior tenía una representación social muy extraordinaria. Yo diría que nunca vista en Chile, digamos. Que no es lo mismo que una representación política exacta. O sea, yo decía entonces, cada uno de los que está acá seguramente tiene un hermano, una mamá o una tía que políticamente piensa distinto. Sí. Pero estaban representados casi todos los lugares de Chile. Las tías, los tíos, tanto. Estaba todo Chile ahí metido, sí. Sus rincones, sus estratos sociales, culturales, en fin. Pero acá, y no estaban los partidos tenían una presencia bajísima. Esa presencia bajísima de los partidos hacía que aquí habían básicamente causas y mucha inexperiencia. Y lo que uno puede constatar de esa experiencia es que sin ese conocimiento y ese aglutinamiento de los partidos es muy difícil darle gobernabilidad a cualquier tipo de organización, más todavía a un país. Hasta nuevo aviso, hasta que se nos ocurra una manera que sustituya a los partidos, pero que todavía no está. Cuando esto fracasó, volvieron los partidos como a decir, bueno, ven... No, yo me llevo la pelota. Yo me llevo la pelota a la casa. Sí, pues se llevaron la pelota para la casa. Y de esa manera le han ido dando gobernabilidad a un proceso. Pero hay algo que perdió del todo, y es que esos mismos partidos capaces de dar gobernabilidad olvidaron que habían cedido en el proceso anterior el poder a esta ciudadanía porque ellos no habían sido capaces... Su acuerdo no era capaz de calmar lo que pasaba en la calle. Y lo que uno va viendo cada vez más es que esos partidos no tienen la representación social. O sea, son entes que dan posible gobernabilidad o que pueden organizar un gobierno, pero que no tienen la fidelidad ni la representación social que durante largo tiempo tuvieron en Chile. En Chile la democracia cristiana era aproximadamente 1/3 de la ciudadanía. Y tú le preguntabas a una persona de clase media, y usted se siente de algún partido, y decía, soy más o menos de C. Otros eran más o menos de izquierda, otros eran de derecha. Hoy día eso está roto. Y lo estamos viendo, y con esto estamos llegando a tu pregunta que pasó el domingo. Lo estamos viendo también en el sentido de que hay una ciudadanía que no responde ya a esos criterios y a ese ordenamiento, y que se mueve, hay un pedazo no menor, que es una parte molesta que no encuentra domicilio, una molestia que se mueve, una molestia que así se manifestó en el estallido social, que después se manifiesta en la lista del pueblo, que después se manifiesta en el apoyo a Boric, que después se manifiesta en el rechazo al proyecto constitucional, un porcentaje molesto que rechaza por excelencia. Ya, y yo creo que ahora se posó. También, se posó en republicanos. Se posó en republicanos con un montón de otros ingredientes que lo explican, digamos. Pero igual... la seguridad, la sensación de cómo reacciona al desorden del estallido de la convención, como, en fin. Igual curioso que el más votado sea como alguien del Opus Dei, ¿o no? ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque igual eso es algo que de alguna manera, desde tu trabajo periodístico... Pero yo creo que si ese más votado del Opus Dei llevara adelante... contra viento y marea sus creencias y las quisiera imponer y establecer en la Constitución, esa Constitución va a ser rechazada. ¿Tú vas a aprobar, vas a rechazar? No, ¿has pensado rechazar? ¿Has pensado que puedes rechazar? Por supuesto. No. Yo voy a aprobar o rechazar lo que vea si esta Constitución, no sé, establece la pena de muerte, digamos. Si esta Constitución restringe las libertades, no sé, de decisión de las mujeres, si esta Constitución... voy a rechazarla, por supuesto. ¿Y con respecto al tema del Estado social? Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero ahora, yo la quiero aprobar, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo, quiero aprobar esta Constitución, pero si por supuesto si lo considero un retroceso
la voy a rechazar. Si queda el Estado subsidiario como parte así constitutiva del corazón. Es que no nos adelantemos a ver lo que queda, porque yo voy a votar por lo que haya, por lo que verdaderamente se consiga. Y creo que eso es parte de lo que vamos a tener que ir conversando en el tiempo. A ver cómo se va a comportar Republicano, qué va a hacer el resto de la derecha respecto de Republicano, se va a someter y se va a entregar, va a ser un pivote, va a generar diálogos con otros mundos, así como yo espero que la izquierda dialogue con las derechas democráticas y se genere un espacio de entendimiento lo más amplio posible. ¿Qué decisiones se van a tomar en el camino? Falta por ver. Pasemos a otro tema porque tú estás ahora, tú me dijiste, por favor no digas que yo estoy, ¿cómo era? Que soy el presidente. No, tú eres asesor del presidente en la comisión de, digamos, la conmemoración de los 50 años del golpe. El presidente me pidió ayuda en eso, que se cumplen 50 años del golpe de Estado, una fecha bien significativa. La inmensa mayoría de los eventos y acontecimientos van a estar en manos del mundo privado, de las universidades, de los centros de estudio. Aquí debieran florecer mil flores, digamos, aquí no existe una manera de ver esto, pero sí hay un modo, un tenor y una postura, un lugar que debe ocupar el gobierno en esta conmemoración y en ayudar a eso, que le ayude a eso me pidió a mí el presidente, ahora a cargo de la conmemoración del Ministerio de Cultura, con el ministro Jaime Aguirre, con quien trabajamos mucho también en ver cómo ir armando. Codo a codo, como se dice. Espérate, hay un Twitter ahí tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que me querías mostrar? Si tuvieras que proponer una pregunta a los chilenos para la que pensemos y conversemos a propósito de la conmemoración de los 50 años, ¿cuál sería? Sí, porque... a ver, espérate, pero hazme la pregunta que tú harías para hacer el ejercicio. Yo tengo la impresión de que una manera virtuosa de enfocar esto es que es un momento también de conversación, es un momento de reflexión. Y es un momento de reflexión y conversación entre generaciones, entre distintos mundos y distintas creencias y distintos mundos políticos. Es un momento de decir, de conversar sobre lo que ha pasado, sobre qué no quisiéramos repetir nunca. Mientras te voy hablando de esto van saliendo preguntas, ¿no? Sobre cómo llegamos a lo que llegamos, sobre si estamos suficientemente reconciliados, sobre si habiendo nuevas generaciones que ya no fueron protagonistas de lo que sucedió entonces, aquí están dispuestas a comprometerse más allá de sus respectivas posturas de que nunca jamás le harían a otro. ¿Cómo podemos encontrar a esos que todavía no están, a los desaparecidos, cuyos cuerpos todavía no aparecen? Igual es un tema complejo, porque, por ejemplo, yo decía, le he hecho en todas las entrevistas, no en todas, pero muchas de las entrevistas que hemos estado haciendo el último tiempo hemos hecho esa pregunta o esa reflexión con respecto a los 50 años y no he encontrado ninguna respuesta igual una de la otra. Todas cambian, todas. Y la pregunta es, y aquí te la devuelvo, es ¿en qué debiéramos de estar? ¿Cuál es el mínimo común? Yo tengo la impresión de que los 50 años tienen los siguientes elementos, y con esto para llegar a la respuesta. Uno, hablan de un Chile que se interrumpió. Aquí hay desde el gobierno esto se está manejando en torno a 3 pilares, que son memoria, democracia y futuro. Sí. Aquí hay una historia que se interrumpió. Esto nos invita a recorrer también un Chile que fue, de qué se trató, en qué consistió, del golpe hacia atrás, cuál era el estado de esa democracia, cuál era el estado de la cultura. Creo que invita a muy distintos ámbitos a recorrerlo. Es un gran momento para ir allá. El ejercicio de la memoria. El ejercicio de la memoria incluye también lo que viene... Pero nunca es neutro el ejercicio de la memoria tampoco. Jamás. Nada es neutro. La historia, esto lo sabe cualquier historiador, no se cierra nunca. Claro, no existe jamás una manera de decir esto fue lo que sucedió y se acabó. Todos los años salen libros sobre la Revolución Francesa. Por eso la pregunta es difícil, es que debiéramos de estar de acuerdo. Y por eso es que todavía no te he contestado. Después vino un golpe de Estado con una tragedia.
que fue una tragedia de violación de los derechos humanos, de persecución, de muerte, de cerrazón de la tolerancia, perdimos la democracia y la convivencia. Y yo diría que los ecos de eso se siguen notando todavía en muchas cosas en Chile. Fue un tiempo, hubo un presidente que muere en La Moneda, un palacio de gobierno bombardeado, y esto también nos tiene que llevar a decir desde ya cuánto valoramos la democracia en un tiempo y en un momento en el que está volviendo a ser cuestionada o despreciada o poco valorada. Y los chilenos, en un momento como este, de conmemoración, podemos decir, nosotros sabemos el costo que tiene perder la democracia. Nosotros sabemos lo que eso significa el pasar por encima de los derechos humanos. Yo creo que algo a lo que hoy día uno podría invitar, más allá de un sector político, es a un gran compromiso por la defensa y el cuidado de la democracia y los derechos humanos. Y Chile va a invitar además líderes extranjeros y del mundo a hacer este mismo compromiso a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Si nosotros somos capaces de generar de alguna manera ese compromiso de futuro, vamos a estar homenajeando de la mejor manera existente a las víctimas, a quienes murieron en el camino, a quienes sufrieron la tortura y las violaciones más horrendas que ha vivido Chile en su historia. Ese compromiso va más allá de la izquierda. Los derechos humanos no son un tema de la izquierda. La democracia no es un tema de la izquierda. Y yo estoy cierto de que hay gente de muy distintas maneras de pensar, jóvenes que no estuvieron implicados ni en lo más mínimo en lo que fueron esos tiempos de espanto, que podrían hoy día querer decir, sí, yo me comprometo a que venga de donde venga una amenaza a la democracia, la voy a cuidar. Ya que venga de donde venga, una amenaza al respeto a los derechos humanos, los voy a defender. Pero tú ves, por ejemplo, a José Antonio Kast comprometiéndose con la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia. La invitación yo creo que hay que hacérsela a todos, pero no creo que todos la vayan a tomar con igual entusiasmo. Pero la invitación está hecha a todos. Porque si uno analiza solamente, incluso en el papel, sí. Esta derecha de José Antonio Kast, que además se replica en el mundo entero, ¿cierto? Sí. No una novedad, no una cosa que haya parecido. Esta derecha, la verdad es que tiene un apego bastante efeble a la propia democracia. Esta derecha, o por lo menos Kast y algunos de ese entorno, han sido los más claros y nítidos defensores de Pinochet y del golpe de Estado en los últimos años. Y por lo tanto, no sé cuál va a ser su capacidad de condenar y de comprometerse con que algo así no se hace, cualquiera sea la circunstancia. Pero dado que eso es así, habrá otros muchos que espero que sí se vean retados y convocados a este compromiso. Claro, lo que pareciera ser... Y ahí podría haber un divisor de aguas, ¿no? Que lo que pasa es que ese es el punto. Uno pretendiera, o me imagino que por parte del gobierno y principalmente además del presidente Boric, a quien además tú conoces, eres amigo de hace muchos años, desde antes de su gobierno, digamos, no tengo ninguna duda de su espíritu convocante con respecto a esto. Sin embargo, ese espíritu convocante, en un momento en que la convención, es decir, el proceso de nueva constitución va a ser liderado por aquellos que han sido, digamos, quien más ha defendido, digamos, Pinochet, va a generar un proceso, va a ser confrontacional. Es una inmensa paradoja lo que estamos viviendo, porque, y muy compleja, porque justamente a 50 años, cuando se hace una nueva constitución, fíjate la cantidad de cosas que coinciden acá, una nueva constitución está llamada a poner el fin a un ciclo, o sea, abre un nuevo ciclo, deja atrás la constitución de Pinochet. Cuando transcurren 50 años, donde ya tenemos más de un 70% de los chilenos nacidos después del 73, 50 años en los que terminó una guerra fría, en los que apareció una revolución feminista, en los que hay una nueva realidad tecnológica de unos niveles de transformación como no se habían vivido antes, en las que hay una crisis climática y un calentamiento global, en los que se supone que estamos en un muy nuevo ciclo, tiene este tremendo éxito quien reivindica justamente, de alguna manera,
el momento más doloroso y los tiempos más difíciles de esto. Esto se explica por demasiado. Yo no creo que los votantes de José Antonio Kast, que los votantes del Partido Republicano en esta elección suscriban todo eso. No creo que crean y defiendan a Pinochet, que tengan un desprecio mayoritario por el respeto a los derechos humanos, que no entiendan la valoración de todo lo que debiera ser aprendizaje de este tiempo. Pero se produjo una conjunción de elementos entre que tienen que ver con la violencia reinante, con el desorden que algunos vieron en el estallido social y durante el proceso de la convención anterior, que ha llevado a una resaca muy fuerte. Pero espero que en esto otro consigamos avanzar. Claro, lo que pasa es que lo que uno debiera pensar que es un proceso conciliador y de cierre puede ser un proceso de confrontación. Va a haber hay quienes rentan de la confrontación. En general, mira, una de las cosas que me he dado cuenta últimamente es que las elecciones, que son además el gran pulmón de la democracia, pero al mismo tiempo son su veneno, porque especialmente en los tiempos que corren, los candidatos crecen y ganan despreciando al otro, sí, marcando diferencias, generando tensión, etcétera. Yo quiero creer de que aquí hay la posibilidad, o sea, va a haber quienes sientan que ganan con la tensión y la confrontación, sí. Podemos, por eso, entregarnos a esa calamidad, podemos pelear lo otro también. Si tú me preguntas, con todo lo que yo te estoy diciendo, ¿tú tienes aquí la seguridad de que vas a triunfar en esta causa? No, yo te tengo que decir que por supuesto que no. Pero uno no hace las cosas siempre para ganar, se hacen para avanzar. ¿Sigamos conversando? Vamos a una breve pausa y seguimos conversando acá con Patricio Fernández, exdirector y fundador de The Clinic, escritor, periodista, hoy parte además de asesor de lo que tiene que ver con la comisión de lo que tiene que ver con los 50 años del golpe militar, que entra además en un proceso muy complejo. Pero a la vuelta vamos a hablar del The Clinic, ¿no? El medio más relevante que se ha creado en los últimos tiempos. ¿Qué pasó con el The Clinic? ¿Cuántos problemas tuvo además el The Clinic? Cosas que parecen ahora parecen juego de niños, pero que antes en el fondo se jugaba el pellejo, esto y mucho más. Vamos y volvemos.